Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si... Un segundito. No estoy emocionado. Las emociones no forman parte de mi temperamento. Y de cara al futuro, junto al presidente Macri, que estoy convencido que va a volver a ser reelegido en la Argentina, porque la Argentina no va a volver atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día especial, esos días de ruptura periodística, donde hay un hecho trascendental. Las cosas de la vida. Miguel Ángel Pichetto, peronista, que hasta hace algunos años secretamente incubaba un sueño presidencial, concreta un sueño, no dentro del peronismo, sino afuera, vicepresidencial, si acaso existiera la palabra. Y hoy me atrevo a decir, quizás exagerando, que deja de existir Cambiemos tal como lo conocíamos. Qué exagerado, muchacho, podrán decir algunos. Quiero decirles que hoy Marcos Peña, cuando le preguntaron si el nombre iba a ser el mismo, admitió que existía la posibilidad y que iba a ser desde mañana debatido para modificar, alterar o cambiar la fórmula de esta coalición que hasta hoy se llamaba Cambiemos. ¿Qué se va a modificar? Muchísimo. Ahora hablaremos, hay muchos invitados, de la identidad, cuánto vale, las identidades líquidas. Ya no está Zygmunt Bauman entre nosotros para quejarse y pedir los derechos de autor de ese concepto. Pero vamos a ver que seguramente se modifique el modo en que se relaciona el gobierno con el resto de, por ejemplo, los gobernadores. Y sobre todo la gran pregunta es: ¿cómo será la relación entre un proveedor intelectual, el número uno del gobierno, mis ojos y mis oídos, Marcos Peña, y un nuevo proveedor intelectual, que es Miguel Ángel Pichetto? Pichetto no es solamente el peronista que supimos conseguir, un peronista importante, sino que es alguien que viene también a ejercer este rol, proveedor intelectual. Ahí se configura una nueva toma de decisiones. ¿Cómo esto surtirá efecto o no? Ya vamos a ver ahora cuáles son los efectos en los mercados. Rápidamente les digo que hay dos pasacalles virtuales en redes del radicalismo y de Lilita Carrió saludando la decisión. Cornejo, en un pasacalle tweet, dijo: bienvenido, senador Pichetto, y Lilita Carrió, a través de audios que circularon, también lo bendijo papalmente. Hay un montón de gente hoy. Está Francisco Jueguen, Pablo Mendelevich, Daniel Santa Cruz, la querida Laura Serra, está Pablo Sirven, Beto Brandoni, Jorge Giacobbe, Hernán Capielo y el más cercano a todo eso que ocurrió hoy, Hernán Iglesias, Illa, de jefatura de gabinete. Hernán, te saludo y la primera pelota es para vos. ¿Cómo se tomó la decisión y cuál es tu primera mirada de esta decisión? Yo creo que en el último mes o en los últimos 2 meses fue quedando claro, a través de algunas declaraciones del peronismo federal, incluido Pichetto, creo que cuando fue a Estados Unidos, sus declaraciones reportadas, que ellos manifestaron claramente algo que decíamos nosotros hace tiempo, que la elección de octubre va a ser entre los que quieran seguir construyendo una democracia republicana con respeto a la independencia de poderes, a la libertad de prensa, y construir un sistema económico más abierto al mundo y más competitivo, y los que no quieran eso, ¿no? Y a partir de ahí me parece que muchos gobernadores y muchos dirigentes del peronismo no kirchneristas fueron entendiendo esto. Yo me acuerdo de los 10 puntos, que en su momento no se dio tanta importancia, pero creo que fueron muy importantes para llegar a esta conclusión, a este camino que empezó en ese momento y que terminó hoy. Bien. Beto Brandoni, como somos muchos, vamos a tratar de hacer circular la palabra lo mejor que podamos. Tu mirada sobre esto. Me parece que es un episodio político de trascendencia lo que ocurrió hoy, ¿no? La decisión que tomó el presidente. Más allá de la reacción de los mercados, que ha sido positiva, nunca se sabe hasta cuándo, pero
en ese sentido sí, pero más allá de eso me da la sensación de que quienes estamos involucrados en la política, puedo hablar de algunos de mis correligionarios, están satisfechos, sorprendidos, desde luego, muchos de ellos, como lo estuve yo hasta hace un rato, pero me parece que es un hecho importante porque esto afirma esa decisión de seguir adelante con la democracia y con la república. Al amigo Pichetto, el que conozco desde que yo fui diputado entre el 97 y el 2001, ha sido en ese sentido muy, muy fiel a los gobiernos a los que él perteneció, pero a las convicciones democráticas me parece que no ha faltado nunca esa palabra. Creo que lo viene diciendo ya desde hace un tiempo, lo dijo en más de una oportunidad, y su enojo hace unos días porque se frustró el peronismo federal fue muy grande, y yo creo que eso debe haber tenido mucho que ver en su decisión de aceptar este ofrecimiento del presidente. ¿Cómo impacta en el radicalismo? Porque para todos dice, todos los números estaban puestos en el radicalismo, se hablaba de Ernesto Sanz y de repente aparece un número que no estaba muy previsto, ¿no? Como decía Beto, mucha sorpresa en el radicalismo, pero no así en las altas cúpulas. Porque anoche ya sabían de esta decisión Ernesto Sanz, Gerardo Morales y por supuesto el presidente del partido, Alfredo Cornejo. Los tantearon, ellos dijeron que sí, pero también insistieron, hay que ampliar todavía más, Cambiemos, y ahora, digamos, se vienen negociaciones para incorporar ¿a quién? A más integrantes de Alternativa Federal. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, está ahí en la línea para invitarlo a Cambiemos. Por ejemplo, Juan Urtubey, gobernador de Salta, también está en la grilla de los posibles invitados. Cornejo celebró la decisión, por supuesto la atribuyó y se reivindicó el radicalismo de que, bueno, justamente es un planteo que viene llevando el radicalismo hace mucho tiempo, abrir Cambiemos, cosa que el macrismo hasta hace no mucho tiempo Pero una cosa rechazaba. es abrirnos y otra cosa es abrir Cambiemos. No. Ellos decían abrir Cambiemos hacia el PJ. Lo decían con todas las letras, hacia la Baña y hacia el PJ no kirchnerista. Es cierto que la vicepresidencia la querían para ellos, pero también es cierto que el radicalismo no tenía un nombre, digamos, que pudiera contener a todas las líneas internas del partido. Era Ernesto Sanz, pero Ernesto Sanz por cuestiones de elección de vida no quería. Efectivamente. Y eso fue verdad. Exactamente, y fue Sanz el que sugirió el nombre de Pichetto. Pablo Mendel, primero los invitados, después los locales, por una cuestión de cortesía. Dale. Muy impactado por esta novedad política que evidentemente cambia el tablero general. Impactado por varios motivos. Uno en lo personal, porque hace pocos días lo tuve de invitado a Pichetto en la Universidad de Palermo. Vino por 1 hora, ese era el convenio, se quedó 2 horas y media. Lo paseé por todos los temas, o sea que pude auscultar el pensamiento de Pichetto en todos los temas. También me dejó un poco impresionado esa experiencia, pero que sería muy largo de contar. Y segundo, porque este no es un acuerdo que vaya a modificar aparentemente la distribución de votantes. Este es un acuerdo de dirigentes que va a tener impacto sobre el peronismo, que no es lo mismo. Entonces, eso impacta. Y segundo, porque es una fórmula mixta encabezada por un no peronista con un peronista de segundo, y la única experiencia que hay de eso en la historia argentina es la de la Rúa y Chacho Álvarez, que no fue muy buena. Bueno, de algún modo un cruce hubo entre Cobos, Cristina, Cobos y vos, 2007, ¿no? La transversalidad. No, pero esa es inversa. Cuando lidera el peronismo es una cosa, cuando lidera el no peronismo a un peronista es otra cosa. Y esto se parece entonces a la de Chacho de la Rúa en cuanto a la estructura. Yo creo que lo que deberían hacer Macri y Pichetto es tomar la lección de la historia y fijar reglas. El gran problema, que es el gran problema que está teniendo, que tuvo Cambiemos, está teniendo Cambiemos con los radicales y con Lilita, es que no hay reglas preestablecidas. Se arman coaliciones en la Argentina sin reglas, donde no termina de quedar claro cómo se distribuye el poder. Y la tercera cosa, y la última, es que un vicepresidente, nos olvidamos para qué sirven los vicepresidentes,
Vicepresidente no es para tocar la campanita, como decía Sarmiento en el Senado. El vicepresidente por si le pasa algo al presidente y tiene que asumir la presidencia. Pero se cruza a tomar un helado Uruguay Macri y es el presidente Miguel Ángel Pichetto. Sí, el tema es que no cuando se va a tomar un helado, sino cuando por X motivo, por enfermedad, por renuncia, por lo que sea, ha pasado ya muchas veces en la historia argentina. La última fue nefasta, la última vez, que fue cuando se murió Perón y asumió Isabel. Y a los vicepresidentes hay experiencias también muy buenas, como la de Pellegrini cuando reemplaza a Juárez Selman. Y yo creo que Gabriela Michetti hoy, o todo este tiempo, no estaba en condiciones de ser una buena presidenta. Y Pichetto tiene un poco más de entidad presidencial. Bien. Giacobbe. Dos impactos entonces, el simbólico y el de opinión pública. En términos simbólicos, tanto Cristina con Alberto como Macri con Pichetto están tratando de cambiarle el pH a la fórmula. Cristina con Alberto dice, ¿vieron que no somos tan anormales? Y Macri con Pichetto está tratando de decir, ¿vieron que no somos tan ingenuos? En términos de opinión pública, los dos están disputando el mismo público, que es una tribu pequeña pero importante, que es ese peronista no kirchnerista. Cada uno le ha echado mano y se va a dividir en tres. Una parte se va a ir con Alberto, una parte se va a ir con Pichetto y otra parte va a quedar afuera. Si algún otro peronista, Labaña, Urtubey, termina presentando opción por afuera. Eso, repartirse esa pequeña tribu, no resuelve todavía la elección. No resuelve ni la primera vuelta ni la segunda. Va a haber que seguir ampliando, como decían recién. ¿Qué les agrega, Hernán? ¿Alguno de los locales quiere hablar? No, sobre la posición de Elisa Carrió. Hoy Elisa Carrió está haciendo campaña en la provincia de Santa Fe, estuvo en Venado Tuerto y en Rosario, y así habló. Habló antes sobre Pichetto, antes de que se conociera que Pichetto iba a ser el candidato a vicepresidente de Cambiemos. Dijo que Pichetto era un hombre que pertenecía al peronismo republicano, así lo define ella, que era previsible, que conocía el Senado y que garantizaba gobernabilidad. Y hace un ratito volvió a hablar en otro acto, ella está acompañando al candidato de Cambiemos, a José Corral, en la provincia de Santa Fe, volvió a hablar sobre Pichetto, dijo que ella tiene diferencia respecto, por ejemplo, a la ley de extinción de dominios, una diferencia grande que tiene con el senador Pichetto, pero de todos modos era una persona que conocía el Senado, garantizaba gobernabilidad y tenía muy buena relación con los gobernadores, por lo tanto también aprobó esta fórmula de Cambiemos que anunciaron hoy. Bien, hasta ahora todo el mundo está bendiciendo la elección de Pichetto. ¿Vos también, Silveno, no? Yo lo que digo es que se está cumpliendo aquel apotecma, palabra que no se escucha de los años 70, la tenía el general Perón, es que todos somos peronistas finalmente. Hay peronistas en todas partes, ¿no? En el oficialismo y en la oposición. Beto Brandoni toma agua. Pero toma agua. Escucho esto y tomamos algo para poder seguir respirando. Una ginebra acá. A ver, con esta distinción que es importante, me parece que una parte del peronismo estaba haciendo y está haciendo esfuerzos para decir, bueno, muchachos, a ver si en 70 años por primera vez tenemos una experiencia republicana de peronismo versus la otra experiencia, como decía Iglesias Silla, que se va del sistema, que es la parte peronista kirchnerista. De alguna manera, al entrar Pichetto a la fórmula oficialista, hay algo de eso, hay que ver qué pasa con lo que queda la diáspora, ¿no? Labaña por un lado, Urtubey por el otro, Schiaretti, pero digo, está muy claro que se está dividiendo el peronismo en sistema y antisistema, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Iglesias Silla, mi preocupación original no es, no es la única, pero tiene que ver con... Tenemos un nuevo integrante en la familia, tiene un despacho nuevo, un señor influyente, Miguel Ángel Pichetto, que tal vez tenga incluso muchos más años en política que Marcos Peña, que todos ustedes que lo acompañan, que el propio Macri, que igual está ya hace unos años. ¿Cómo va a ser la toma de decisiones? ¿Cuánta influencia vos ves? Marcos Peña tiene altísima influencia en mis ojos y mis oídos. ¿Cómo tenemos dos pares de ojos, dos pares de oídos? ¿Quiénes son ojos más grandes? ¿Cómo se arma eso, no? Primero y principal, espero que tengamos ese problema, ¿no? O sea, todavía tenemos que ganar la elección. Yo creo que los argentinos van a elegir mantener el rumbo en el que estamos y creo que Pichetto es una adición en este sentido, lo ha dicho varias veces, sobre todo recientemente. Y después creo que para las reformas que necesita el país, para llegar a los acuerdos que hay que llegar con los gobernadores y con el Senado,
creo que la figura de Pichetto puede ser muy importante, ¿no? Y son complementarias con las de otras figuras que puede haber en la Casa Rosada. Digo, déjame preguntarle a Hernán, ya que está ahí en comunicación en Casa Rosada, ya hay dando vuelta la posibilidad de un cambio de nombre en Cambiemos. Quiero saber si eso efectivamente se está trabajando. Incluso hay algunos nombres dando vueltas, por ejemplo, cambio federal. ¿Eso existe, no existe, se está discutiendo, se va a hacer? Depende de cómo termine el día de mañana, honestamente. Todavía hay negociaciones que exceden a la fórmula presidencial sobre cómo se van a anotar algunas listas, que eso se sabrá mañana, y algunos de esos cambios requieren un nombre nuevo, otros no lo requieren. Bien, esperen, señores, porque acá hay un nombre nuevo. Mira, escuchen, yo no lo mentí, Marcos Peña lo dijo o no lo dijo, a ver. ¿La alianza se va a llamar Cambiemos? Exacto. Mañana tenemos reunión con el radicalismo, con la coalición cívica para terminar de ver. Es una posibilidad que pueda tener un nombre distinto, todavía no está confirmado. Una palabra. Señores, cambio de nombre, cambio de identidad, se reconfigura, ¿es refundacional esto o es una palabra ampulosa, pretenciosa, exagerada? No, yo lo veo como una señal de crecimiento de Cambiemos, de fortalecimiento, de ampliación. Estamos sumando más que transformando lo que ya está, ¿no? Es más una ironía, porque justo cuando cambia dejan de llamarse Cambiemos. Bueno, Cambiemos también. Anótele, la mano esta es para Mendelevich. Dale. Unas 24 horas de paz, aunque sea, muchachos. No podemos cambiar el nombre, ya no sé. Brandoni dice, pará un poco. Allá bastante venimos tolerando. No, porque, ¿Qué te parece a vos? Si Bastante que bajó el ritmo país. Si mañana se cambia el nombre, es probable que antes de las elecciones se incorpore otro. Y el otro le dice, yo también quiero cambiar el nombre, darme el corte para cambiar el nombre. Digo, no modifica nada, lo importante es saber... Pero mañana hay que escribir la alianza. O sea, mañana hay que escribir la alianza ante la justicia ¿Vos electoral. cambiarías el nombre concreto? ¿Vos querrías cambiar el nombre de Cambiemos? No, para nada. ¿Pero qué pasó? Digo que se se agregue un nombre en otro partido. No significa que se cambie... El proceso de duelo, Beto, primero es negación, después furia y después aceptación. No te entendí. Tengo una noticia para darte. Sí. ¿Tenés un peronista en casa? No, pero es que el peronista vino acá a la casa nuestra. Sí. Y él sabe que el espacio se llama Cambiemos, y no creo que sea una inquietud de Pichetto en este momento. Dice, o cambian el nombre o me voy a mi casa. Acá hay una novedad importante. En la Argentina no hay... ¿Cómo se lo decimos a Beto entre todos? Porque en la Argentina no hay partidos políticos. Tenés una democracia de individuos. Entonces, si un individuo importante como Pichetto entra al gobierno, cambia la coalición de gobierno. No es la misma coalición. Corremos el riesgo de que dentro de unos meses se agregue alguien de otro espacio político y tengamos que volver a cambiar porque vino otro a cambiar el nombre. Lo importante es lo que tenemos que hacer con esto, me parece. No, coincido que el nombre no es tan importante, aunque uno puede haberle tenido cariño al nombre Cambiemos en estos años. Habla en pasado. Habla en pasado. No, esta pulsera, por ejemplo, que dice Cambiemos, la tengo desde... La va a cortar acá. Mirá, veo, acá está detenida. Es del cierre de campaña. Estamos hablando con humor de algo importante que está pasando en el día de hoy. Está pasando algo determinante. No, yo creo que es muy importante el paso que estamos dando de ampliar y de fortalecer Cambiemos y de dejar claro a los argentinos quiénes están del lado de fortalecer la democracia y quiénes no. Me parece que esto está más claro hoy que ayer. Estamos asistiendo a una mutación en vivo delante de todos. Digo, siempre se decía la importancia de que finalice un gobierno no peronista después de años en la Argentina. La incorporación de un peronista al gobierno es un indicio de que no fuimos bien. No, finalmente tuvimos que echar mano de un peronista. Al revés, el hecho de que peronistas quieran acompañar a Cambiemos... Éramos la parte negativa del asunto. pero el hecho de que... divertir con Beto, pero él no se va a divertir. El hecho de que peronistas importantes, referentes importantes, que quieran acompañar a Cambiemos y sientan que el vehículo que ellos tienen para continuar su tarea política es Cambiemos, me parece distinto a lo que era antes, donde dirigentes de otros partidos se sentían que ellos no podían progresar fuera del peronismo y terminaban incorporados al peronismo. Hoy eso no pasa. Hoy los peronistas quieren entrar a Cambiemos. Eso me parece un cambio fundamental en la historia política argentina. Ahora, hay una cuestión ahí. También, ¿no? Perdón, pero hay una cuestión ahí. Porque está bueno incorporar, por lo que dicen ustedes, peronismo, pero también se va a discutir internamente dentro de Cambiemos con la incorporación de Pichetto qué perfil
querés de país, ¿no? Y siempre, digamos, hoy Pichetto lo planteó en la conferencia de prensa, digamos, la cuestión industrialista, la cuestión... Las tarifas, la cuestión del crítico. consumo, cosa que Cambiemos hasta ahora, y el macrismo en particular, no mostró demasiado apego. Te digo, hoy mandamos la plataforma electoral de Cambiemos, que se presenta mañana en la justicia electoral. La trabajamos con los partidos de la coalición, y justo antes de mandarla vi el documento que presentó Pichetto. Ajá. Y dije, la podríamos haber escrito nosotros, con distintas cuestiones de lenguaje, Una cosa es la cuestiones de plataforma estilo, que nadie le da pero bolilla, realmente pero la la cuestión es coincidencia a los hechos. la coincidencia programática que hay entre el PRO, la UCR, la coalición cívica y el documento de hoy Pichetto me sorprendió. Digo, realmente estamos de acuerdo en las grandes líneas de avance, de fortalecimiento de las instituciones y de un sistema económico más competitivo y más integrado al mundo. ¿Qué Esas son las prometió básicas. Pichetto? ¿A qué gobernadores les dijo ya? Ellos ya están avisados y estarían ok. Digo, ¿a quién traes? ¿A quién traes? Eso habría que preguntárselo a él. Pero más o menos. No sé. ¿Venís solo al casamiento o venís con amigos? Sí. Después de las 12 los amigos. Bien. Ahora, perdóname. Hernán, ¿está confirmado que Martín Lustó va a ser candidato a senador? No que yo sepa. Es una posibilidad. Está ahí. Para eso hay 10 días más. Cambiemos. Todavía para mañana hay muchas decisiones que tomar. Se tomaron algunas importantes, faltan otras. Después habrá tiempo para los nombres. Primero, el movimiento. Lo que quede entre los muchachos. No, hay un tema que hasta ahora no mencionamos y que creo que es una gran diferencia entre el gobierno y Pichetto. Lamento, perdóname, no te quiero arruinar la noche, porque estás muy contento por las pocas diferencias y todo, lo bien, lo armónico que es esto. Hay un tema que es muy chirriante, que se llama Cristina Kirchner. Pichetto es quien impide que Cristina Kirchner vaya presa. Entonces, ¿cómo va a tramitar durante la campaña ese tema? Es una buena pregunta, es una gran pregunta. ¿Cómo va a ser Cambiemos para llevar Hoy dijo adelante? que no va a cambiar de idea, Pichetto, respecto a eso y respecto a la ley de extinción de Bueno, dominio, entonces, que ¿qué son va a dos hacer el puntos gobierno, álgidos. Pichetto dijo que él no cambia de opinión al respecto. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Él tiene esta idea genuina y muy válida de que respeta cierta tradición del Congreso argentino de no entregar el desafuero en el Senado a quienes no tengan condenas firmes. Veremos. Igual los juicios contra la expresidenta están arrancando y quizás no se demore tanto eso, ¿no? Quizás no haya que esperar tanto tiempo para que cambie esa decisión. Jorge, digamos, ¿qué le suma, si tenemos que resumirlo en 1 o 2 párrafos, qué le suma a Pichetto y qué no le suma y que hay que ir a comprar a otro lugar? Creo que le suma un pedacito, quizá un tercio, de esa pequeña tribu de peronistas no kirchneristas. Le suma esta cuestión simbólica, me parece que lo abre esa idea tan sectaria que había del PRO, que siempre iban como los redonditos de ricota, digamos, tocaban solos y de noche no tocaban, digamos, siempre con la decisión propia, y si no, eso se abre. Me parece que hay que poner en medida lo que está pasando con el peronismo, digamos, ¿no? Si bien todos se convierten en importantes porque a todos les faltan 10 para el peso, hay que entender que el peronismo está absolutamente desorganizado, que está subyugado a los partidos, a los últimos 2 que han acontecido en la Argentina, al PRO y al kirchnerismo, que los peronistas hoy son el partido del gerundio, porque están todo el tiempo yendo, viniendo, diciendo, cerrando, hablando. Cambiando. Y cambiando. Que no tiene nada que ver con el peronismo que acontecía hace 20 años y el radicalismo tampoco. Esto sí redefine el mapa político de la Argentina. Digo porque se lo sobredimensiona. Hoy por hoy, cuando cualquiera de los dos, cuando Cristina compra a Alberto, cuando Macri compra, Pichetto no está comprando opinión pública, están comprando rosca política, digamos. Y están comprando algo que a mi criterio sí va a ser importante de esa rosca política, que es aparatos provinciales para la fiscalización de la segunda vuelta. La segunda vuelta, que se va a definir por 1,5 puntos, va a ser una segunda vuelta donde la fiscalización va a ser más que importante. Más que importante. Muy, muy interesante este punto, ¿eh? Todo el mundo habla de la política y un poco de la novela y ahí abajo hay que ir a contar y a defender los porotos, todos los partidos. El intendente, que está un intendente X, no voy a hablar que está fronterizo con Paraguay, tiene del otro lado 30.000 paraguayos documentados que pueden cruzar o no el puente para venir a votar, se empieza a poner importante, digamos.
¿De otro país o de No, de otro país. Claro. Paraguayos, documentados argentinos que pueden cruzar o no. Formosa se da todos los años. Pagan, además. Beto, y desde el punto de vista de la UCR, porque también la UCR fue el centro de la escena, se habló mucho del radicalismo hasta hace 7 minutos, y que el vice era radical y la convención fueron muy centro de la fiesta. Y era candidato. Y vos hasta se habló de Beto Brandoni, ¿o no? Sí. Y de repente viene Pichetto y le dice, córranse un poquito más en la foto, van al costado. ¿Cómo se sienten ustedes? O no sé si te representás vos a todos, pero de repente la escena la ocupa un peronista, ¿eh? Tengo entendido que hubieron varios nombres en danza que se analizaron, ¿no? ¿Es verdad? Varios nombres. ¿Qué me pasa a mí? Sí. Yo pertenezco a un partido democrático. Yo al señor Pichetto lo conozco, como dije, de hace muchos años. Lo considero porque es un hombre que se comporta de manera civilizada y tiene vocación democrática. De manera que no me siento defraudado, sino todo lo contrario. Creo que es un avance extraordinario en materia política esto que ha ocurrido. Porque esto tiene visos de durar, esto va a durar. Lamentablemente, el fracaso de la alianza con un vicepresidente que se va porque no le gusta una cosa, en un acto de una irresponsabilidad atroz, que nos costó carísimo. Esto no va a ocurrir con Pichetto, no va a ocurrir, de manera que yo creo que es un avance importantísimo en materia política. Y a mí no me tiembla la pera, porque yo me he criado en un partido donde los que disienten no son enemigos. Está muy bien. No, a mí me parece que esto que señalaba Pablo recién respecto a esta idea que tiene o que Pichetto es el sostén para que Cristina no vaya presa a pesar de todas las prisiones preventivas. Menem también, es el otro expresidente, está en el Senado y tiene sentencias firmes por Cámara, si no me equivoco. Perdóname el pie de página, Daniel Santa Cruz. Sí. ¿Este año o el año pasado fue que presentó un libro Menem y se lo presentó o Pichetto? ¿Cuál de los dos? Este año. Y Pichetto lloró cuando Menem dijo que lo veía como candidato a presidente. Recuerden ese vínculo fuerte también. Ese punto es negativo para el electorado de Cambiemos. Hay que ver cómo reacciona el electorado de Cambiemos diciendo, bueno, eligieron como vicepresidente al hombre que se está oponiendo a que la justicia actúe como debe actuar, llevando preso y no se cuentan detrás de los fueros. Y el punto positivo inmediato que uno ve en el acercamiento de Pichetto que comparta la fórmula, no es cuantitativo, no sé cómo va a rendir en cuanto a la fórmula, digamos, esto lo sabrán ellos cuando lo analicen en cuanto a votos. Pero si hoy los mercados reaccionaron bien... A ver, que lo cuente Fran. Pero déjame decir esto, si los mercados reaccionan bien y se tranquiliza la cosa y le dan paz económica hasta octubre al gobierno, ya con eso el gobierno ganó. Llegar a las elecciones con tranquilidad económica... El señor Mercado... ¿Qué dijo el señor Mercado? El señor Mercado festejó hoy, hubo fiesta en los mercados cuando se conoció la noticia, el riesgo país bajó 9,10% a 849 puntos, veníamos a estar cerca de 1.000, casi 85 puntos básicos, bajó el riesgo país, subieron mucho los bonos, diría que fue la mayor baja del riesgo país en un día desde la salida del default de la Argentina, así a comienzos de la gestión de Mauricio Macri. Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 10%. Pero abre el mar rojo este señor Pichetto, hace así y se abre... Fue muy bien. Mira, la interpretación que hacen los analistas económicos son dos. Una, que te llevaste al CEO del peronismo y de alguna manera institucionalmente lográs dividir algo que parecía no iba a existir, algo de lo que mencionó Pablo hace un ratito. Y por otro lado, de que si efectivamente ganás, compraste gobernabilidad. Y al comprar gobernabilidad podés avanzar en algunas reformas que el mercado está esperando, particularmente reformas laborales, tributarias. Sí, pero ahora y yo quiero ver quién de los gobernadores y van a acompañar cuando digan cómo no lo digas, ni se pueden mencionar, o previsional, que son las tabú, las que no se pueden ni siquiera sacar del sobre, ¿no? Complementando lo que decía Daniel, es lógico que haya una herida en el cambiemista, también hay una herida en el kirchnerista cuando traen a Alberto y lo ponen en la cabeza. Porque lo que desea el kirchnerista es el peronista atrás, no adelante. De todas formas, en los próximos días ambos van a encontrar los argumentos necesarios para justificar sus posiciones cuando cada uno de sus think tanks se ponga a escribirlo y lo publique en Twitter, porque en definitiva lo único importante al final es ganarle al otro, ¿no? Bien, algo más. Hernán. No, siguiendo, yo creo que
lo que los mercados y mucha gente fuera del país, incluso dentro del país, necesitaban ver con más claridad es que hay una mayoría del sector, del arco político argentino, no solamente de los argentinos como sociedad, que están comprometidos con estas ideales del fortalecimiento democrático y de la prudencia macroeconómica que viene intentando el gobierno. A veces los mercados sentían que el gobierno estaba muy solo, que eran solo unos poquitos locos que defendían estas ideas y que el resto del país político en realidad estaban en contra. En realidad no era así. Nosotros decíamos que no era así, que había muchos peronistas que estaban de acuerdo con nosotros. Me parece que hoy termina de quedar claro eso. Después, ¿no? Lo que decía, lo que evolucionó desde los 10 puntos, la firma de los 10 puntos y los comentarios, hoy termina de quedar claro que hay un amplio sector de la política argentina que está comprometida con esta dirección. Ahora, eso si Pichetto no viene solo, ¿no? No, y bueno, veremos, pero incluso con Pichetto solo hubo este efecto. Bien, vamos al primer corte. Yo recuerdo en psicología de grupos que había una primera etapa que se llamaba ilusión grupal, donde todo parecía flotar en términos de enamoramiento y todo funcionaba perfecto. Lo que hay que ver es qué pasa después del aterrizaje, cuando haya, después de esta primera clave de lectura que es democracia o Venezuela, estoy exagerando, pero un poco el discurso es ese, república o totalitarismo. ¿Qué pasa cuando digamos, qué hacemos con las tarifas? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la justicia federal? Y haya que bajar al terreno a discutir. ¿Qué pasaría entonces? Esto es un lado del tablero total, en el otro se juegan cosas. ¿Qué pasa con Sergio Massa, Pablo Mendelevich? Massa, bueno, un chiste divertido para decir sería que todo este lío con Pichetto lo organizó Massa para poder tapar su conversión en neo-kirchnerista, ¿no? Es decir, lo hizo todo para que no se viera que él volvía al kirchnerismo. ¿Pero está convertido cosa o está la hoy. máquina trancada? Mañana en la se mitad? toman Ojo, el café con Alberto Fernández. A te voy Massa le anticipar. prometieron que si gana el kirchnerismo él va a ser presidente. Eso es lo que le prometió. Pero presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Se tiene que conformar con eso. ¿Esa es la Cámara de promesa? Diputados. Bueno, eso sería parte del acuerdo. Hay que ver qué pasa en Tigre, qué pasa con la mujer, qué pasa con los intendentes, cómo se arman las listas. La pregunta es si va a una paso o no, ¿eh? Porque él está pidiendo una paso con Exacto. Cristina y parece que Cristina no se la quiere dar, ¿no? Esa es un poco la pregunta, porque una manera de Massa también de justificar de alguna manera su neokirchnerismo es enfrentarla en una paso, enfrentar a Cristina, enfrentar a Alberto y después, bueno, integrarse al frente opositor, ¿no? Te cuento una de Massa. Sí. Hoy hubo un almuerzo del que participaron Garabano, Camaño, ¿sí? Graciela Camaño. Camaño. Madrina o madre política de Sergio Massa. Integrantes del Consejo de la Magistratura, varios, del oficialismo y otros que no eran del oficialismo, y algunos jueces. Ahí en ese almuerzo, uno de los comensales tiró, ¿y si el vicepresidente es Pichetto? No, de ningún modo, ¿qué va? Camaño estaba, pero no, es una barbaridad. Hasta Garabano, sorprendido, descartaba esta situación. Bueno, decía Camaño, dice, esto yo, y con respecto a la alianza de Massa con el kirchnerismo, decía, no la acompaño. No la Graciela Camaño, que no la es acompaño, importante en la no- vida política no de Massa, estoy- dijo yo. No estoy ahí, dijo. No, y la frase que dijo con Fontevecchia, ella como madre, dijo, a veces las madres no sabemos lo que hacen los hijos. Bueno, Pichetto dijo que va a buscar sumar a más peronistas a este acuerdo con Cambiemos. Hoy se decía que Graciela Camaño era uno de esos nombres. Yo lo veo muy difícil. Muy difícil. pero lo veo muy A la difícil, mierda, pero voy a se decir una nombraba, ¿no? grosería. ¿Recuerda la frase a la mierda con los prolijitos en ese Sí. discurso encendido de Graciela Camaño? Yo no, bueno, todos vuelven de cualquier frase. No sé si se puede volver de esa. Beto, Massa. Hay una combi que va y viene, y en un momento iba a Alternativa Federal, Instituto Patria. Iba y venía, rebotaba. Ahora parece que está más cerca. ¿Qué pensás vos? Yo no voy a opinar sobre Massa, pero digamos, es inquieto, por decirlo de alguna manera, o poco estable, yo creo que está muy desconcertado en este momento y lamento porque en un momento apareció como un fenómeno dentro del peronismo, con cierta frescura, cierto aire fresco, pero no sé qué ocurrió. Hoy no me atrevería a abrir una opinión sobre él, pero me parece que está un tanto desorientado. ¿Cómo impacta, a ver quién tiene alguna idea, a un boceto, aunque sea en lápiz, de cómo impacta esto en el espacio Cristina Alberto? Porque esto es muy inesperado, ¿no? El
el nombramiento de Pichetto? ¿Cómo deviene esto? El primer tironeo es por los gobernadores. El primer tironeo es porque los gobernadores, en un principio, cuando ese sábado famoso en el que se lanza la fórmula Fernández, la verdad es que la mayoría de los gobernadores peronistas van corriendo a negociar con Cristina. Y quedaron ahí boyando, pero quedaron de ese lado. Entonces lo que va a tratar ahora Pichetto, lo que va a tratar el gobierno Macri, es que Pichetto sea el negociador con los gobernadores, con algunos de ellos por lo menos, para volcarlos hacia la alianza del gobierno. Por lo menos, ojo, no hace falta estar de un lado o del otro. También podés mirar el techo y hacerte un poco ¿Cómo hacen? Porque que a su vez hablemos tienen los aparatitos que ya no mueven lo que movían antes, pero que son importantes para la fiscalización, para los 2, 3 puntitos que hay que cuidar. Y que ya reeligieron. Y que exactamente, ya desdoblaron, ¿no? Desdoblaron elecciones. Ya reeligieron, ya su problema lo tienen solucionado. Totalmente. Yo insisto en los números, digo, si vemos cuánto creció Scioli en el 2015 entre la primera vuelta y la general, fueron 40.000 votos, con lo cual cualquier cantidad es importante. El tipo que tiene en una provincia 65% de la población, dependiendo directa o indirectamente del Estado, todos sabemos que no mueve todo, pero un poquito mueve, y es importante. Uno puede pensar que es una información disruptiva, es una novedad, porque Cambiemos no le interesaba la política, era el gobierno de los CEO, la política era mala palabra, pero si recordamos, si vamos al principio del gobierno de Cambiemos, acuérdense el primer viaje que hizo Macri afuera, a Davos, ¿con quién fue? Fue con Sergio Massa, ¿no? Ahí estaba eligiendo, como decíamos nosotros, un poco tendiendo la mano, eligiendo, salvando las distancias completamente entre Alfonsín y Cafiero, bueno, un Macri con Massa, ¿no? Y Massa después hizo esa deriva rarísima con Margarita Stolbizer, le hizo perder el tiempo, los peronistas se quedaban pensando, perdimos ahí un candidato que podíamos encolumnarnos, ¿no? Hay un tema también. Y en 2016, perdón, Laura, no, por favor. fue no te lo voy a decir a vos, pero fue importantísimo en el Congreso todo lo que se hizo con Massa, hasta que, bueno, después se reviró con el tema de las ganancias, los despidos. No, los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri, el principal aliado del oficialismo era Sergio Massa, que tenía una fuerza legislativa muy importante, pero después, cuando se realizaron las elecciones de 2017, digamos, cambiaron los actores y pasó a ser... Ventajita, que le dijo a Macri, también tremendo, digamos, sí, su calificación. Alternativa Federal con los gobernadores ocuparon el lugar de Massa. Pero a mí me parece que hay un actor que no hay que descuidar y que no hemos mencionado acá, que es Roberto Labaña, que justamente lo que vos decías sobre estos 2 o 3 puntitos que pueden resultar gravitantes a la hora de definir o no una primera vuelta, un balotaje. Digo, Labaña hoy por hoy parece como que estuviese jugando solo y apartado de los 2 polos. ¿Vos creés que Labaña va a tener el sostén para llegar al final de la contienda? Mira, Labaña estaba midiendo 8 puntos, 9 puntos, y lejos de crecer los últimos 3 meses, fue a la baja, digamos. Yo creo que todos los del tercer sector tienen un problema que va más allá de sus propias personas, o de cómo son como candidatos, o de si usan mocasines o las medias para afuera con las chancletas, digamos. Que es que el mercado es chico, hay muchos pescando ahí, y la polarización es tan atractiva y tan horrorizante a la vez, claro, ¿no? Que ya antes de que iniciara todo esto estaba capturando el 75% de la atención del electorado y de la intención de voto, y se va a tender a polarizar. Es decir, la Argentina se convirtió, o la propuesta de la Argentina es como esos programas de televisión, que no voy a nombrar cuál, pero que todo el mundo dice no lo veo, pero todo el mundo lo mira, digamos. Es horrorizante y es atractiva a la vez. Y esa es una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Todos los que se paran en el medio van todos hacia la intrascendencia. Yo creo que todos esos están pescando en una laguna que mide más o menos 25 o 30 puntos. Alguno de ellos va a sacar 15. Pero no porque tenga la capacidad propia, no por las características propias, porque sea bueno, malo, una buena propuesta, un buen discurso, no, sino porque se va a convertir en la herramienta del electorado que le quiere decir que no a Macri y a Cristina. ¿Ok? Y ese puede ser cualquiera. Se puede llamar Labaña, se puede llamar Massa, se puede llamar Urtubey, no importa quién sea, importa la necesidad genérica de la gente. Bueno, lo que pasa es que también está el modelo del 2015, donde cuando pasó una cosa muy curiosa. Pasaron 2 cosas curiosas en las presidenciales del 2015. Una fue que estrenamos el balotaje, ¿no? Que lo habíamos tenido 30 años, nunca lo habíamos usado, justo ahí se estrenó el balotaje. Y la otra es que el que salió tercero, que fue Massa, sacó el 22%. Jamás un tercero había sacado más de 20 puntos.
Muy bien. Si hacemos así, yo con una tiza imaginaria, abro así, ya no el mar rojo, sino la pantalla, ¿aparecería Santiago Kovaldov o es mucho ya de mi parte, una pretensión muy grande? Lo logré. ¿Está Santiago Kovaldov? Hola. Aquí estoy. He aquí mi amo, como diría la lámpara de Aladín. Está Beto Brandoni. Salúdense con Beto Brandoni. Hola, Santiago. Hola, Betito. ¿Qué tal, querido amigo? Bien, bien, muy bien. Bueno, muy hagamos una cosa. Vamos a hacer una tanda y después, desde un sillón que tiene atrás, con tapizado cuadrillé, las verdades de Santiago Kovaldov en este día especial. ¿Te parece? Perdón, una sola corrección, las preguntas de Santiago Kovaldov, las dudas de Santiago Kovaldov y algunas conjeturas. En primer lugar, tal vez valga la pena decir algo que seguramente muchos sentimos, y es que este proceso de finalidad electoral en octubre está evidenciando no solo un dinamismo muy intenso en función de las fechas que exigen definiciones, sino una originalidad extraordinaria en el juego de confrontaciones tácticas y estratégicas de los dos principales candidatos. Lo cierto es que la decisión del presidente de la República de convocarlo al doctor Pichetto para que asuma la candidatura a la vicepresidencia evidencia una posibilidad de arrebatarle al kirchnerismo la última palabra en términos de originalidad y de expectativas previsibles. De pronto Macri se vuelve imprevisible con una decisión que realmente muy pocos esperaban, por lo menos en términos sociales generales, y que coloca a Cambiemos en un terreno donde la palabra Cambiemos alcanza su nivel más alto de intensidad paradojal. Pero a la vez, si fuera de este terreno puramente competitivo, yo tengo la impresión de que esta propuesta que le dirige el presidente Macri al candidato a vicepresidente es una propuesta que llena de expectativas a un amplio sector de incrédulos de este país que no confiaban, al menos de manera general y tal vez un poco indiscriminada, en las posibilidades de Cambiemos de ofrecer una alternativa verdadera, ni tampoco en un peronismo que después de la fragmentación vivida últimamente por las fuerzas del peronismo federal parecía destinado a no tener representación alguna en el campo político. No podemos decir que la candidatura de Pichetto represente necesariamente una convergencia de todas las fuerzas peronistas no kirchneristas, pero evidencia algo, a mi juicio, estructuralmente mucho más importante, y es que hay un sector del peronismo que está dispuesto a inscribirse en un proceso republicano democrático donde el juego de la ley en el campo del poder va a tener la palabra, y la va a tener dándole al peronismo la posibilidad de constituirse en una fuerza política más que en un movimiento. Y por otra parte evidencia, creo yo, la consistencia reflexiva del presidente de la República para convocar a quien representa en este momento una necesidad del proyecto democrático republicano, que es convocar a un hombre de experiencia enorme en el campo de la negociación política, del diálogo político y de la apertura a ese porvenir que el doctor Pichetto señaló ayer cuando, dirigiéndose a Massa o hablando sobre él, decía que era indispensable que Massa contemplara mucho más su futuro que su pasado. Y creo yo que Pichetto es la primera expresión cabal de esa necesidad de abrirse al porvenir en el marco de una sociedad en la que las fuerzas políticas compitan por el fortalecimiento del sistema y a partir de allí del diálogo con todos los sectores sociales que necesitan ir en busca de una mayor equidad social. Santiago, vos sabés que la paleta de colores política, de los valores de PRO y de Cambiemos después fue la cuestión de la identidad, presentarse como aquellos que en la mezcla y los cruces de banquina a banquina persistían en una dirección y separaban lo viejo de lo nuevo, etcétera. ¿Cuánto pone en conflicto esta incorporación de Pichetto, lo identitario? Y te agrego un elemento más que alguno cuestionaba y recordaba, que es
la doctrina, para llamarlo de algún modo, entre comillas, Pichetto, en relación con las sentencias firmes de los expresidentes acusados de delitos diversos. Por ejemplo, corrupción, Cristina. Muy bien. Para concentrarnos inicialmente en el primer punto que vos planteás. El presidente de la República, al convocarlo al doctor Pichetto, demuestra haber comprendido por dónde pasaba la disfuncionalidad del Cambiemos previo a esta convocatoria. Cambiemos pareció ser, en tanto se empecinó en ser lo que dejó de ser ahora, una fuerza llamada a la disfuncionalidad y a la falta de poder de convocatoria. Creo yo que el presidente comprendió que era indispensable ganar protagonismo en el presente, aceptar sus desafíos y dejar de hablar del porvenir para llevar hacia el porvenir desde el presente. Si estaba clara la dirección, como tantas veces dijo nuestro presidente, era indispensable que quedara también claro el camino de la actualidad que debía recorrerse para llegar a ese porvenir. En ese sentido me parece ahí que la última palabra la tuvo la realidad y con ella precisamente el porvenir del propio sistema republicano. Por otra parte, me parece a mí que los principios que orientaron la acción de Pichetto dentro de la vida parlamentaria, de la vida del Congreso, como para negarse a retirar los foros de la expresidenta en los términos en que se lo quería hacer, respondía, por un lado, seguramente a una convicción jurídica que él tiene, pero por otro es imposible dejar de pensar que al negarse a hacerlo estaba fortaleciendo su propia posición negociadora, su propia capacidad de ir a la interlocución con el oficialismo con un elemento de fuerza. Esto creo yo que contribuyó en buena medida a que esa interlocución prosperara para que Pichetto se convirtiera en lo que evidentemente ha sido, un gran negociador que ha comprendido hasta qué punto la aceptación de esta propuesta que le ha hecho el presidente sostiene una convicción que el presidente ha tenido y que va a haber que poner en práctica cada vez con más fuerza. El poder político debe estar sometido al poder de la ley. Pablo Sirven. Santiago, ¿cómo crees que, hablamos de un peronismo republicano y del kirchnerismo, ¿no? Como dos sistemas distintos. ¿Cómo puede ser, digamos, que un candidato como Pichetto va a ser, de alguna manera, absorbido por otra fuerza? Esa diáspora que quedó ahí con vocación republicana, por decirlo de alguna manera, Urtubey, Schiaretti, el mismo Lavagna, ¿cómo se va a armar ese polo, ¿no? ¿O va a quedar disperso? Te entiendo. Sí. Yo te diría lo siguiente, yo no creo que la absorción haya sido unilateral ni vaya a serlo. Yo creo que Pichetto se incorpora a la fuerza oficialista, pero la fuerza oficialista se incorpora también a lo que Pichetto representa. Es una incidencia mutua, es una negociación política. Creo yo que aquí no hay primordialmente protagonistas y personajes secundarios. Creo que es un acuerdo, un verdadero acuerdo, una coalición de otra índole que la que conocimos hasta hoy, porque es la de un proyecto que de ambas partes necesita ser fortalecido. No solo se trata de que Pichetto se incorpora a un proyecto republicano, es que el proyecto republicano no puede prosperar sin la presencia de un peronismo que aspire a ser parte de ese sistema. Entonces creo yo que las incidencias son recíprocas. ¿Está bien entonces un hipotético cambio de nombre? No todo el mundo le resultaba muy gracioso y simpática la posibilidad de un cambio de nombre. Y estoy mirando... Decilo. Decí la persona Decilo, que Beto Brandoni, sí. Decíselo. No, digo, me parece un poco prematuro cambiar el nombre, ¿no, Santiago? Digo, no pasaron ni 12 horas. Es que sigamos el ejemplo del que nos brinda un testimonio el CCK. Se trata fundamentalmente, más que de cambiar un nombre, de aprender a pronunciarlo. Le diriges una pelota a Santiago y te la clava en el ángulo. Es una cosa. Dale, no, Santiago, a partir de lo que recién decías, ¿no? Esta maduración que debería tener la coalición hoy gobernante, deberíamos empezar a soñar, imaginar en una coalición al estilo chileno, ¿no? Donde está firmemente asentado, firmemente cimentado como una coalición verdaderamente de gobierno. ¿No debería Cambiemos mutar justamente hacia ese lugar?
Mi propuesta, no soñemos, tratemos de evaluar la consistencia de cada paso. No creamos en la transparencia del porvenir, creamos en la consistencia del presente. Veamos qué se hace y vayamos ampliando el campo de nuestra esperanza. Pero aprendamos de la experiencia. No confiemos primeramente en la redención, sino en la labor que llevamos a cabo para alcanzar en alguna medida lo que queremos. Bien. Está Santa Cruz también. Santiago, esta disyuntiva que plantean desde el oficialismo, que parece ser que va a estar presente durante toda la campaña electoral, que en octubre elegimos entre republicanismo y democracia y totalitarismo. ¿Está exagerada de parte del gobierno? ¿Es una disyuntiva real o es una artimaña de campaña? Es muy difícil, creo, por lo menos para un hombre como yo, optar por un planteo polarizador. Yo creo que la disyuntiva no es exactamente entre un modelo republicano y el populismo. Yo diría que es entre el populismo y un proyecto aún muy frágil de republicanismo. No es que del otro lado del populismo tenemos una fuerza igualmente constituida. Y la prueba de que no era o no es aún una fuerza plenamente constituida es la incorporación de Pichetto. Pichetto se incorpora a este sistema para poder tratar de ayudar a consolidar la gestión de Cambiemos, el proyecto republicano. Y Fernández, Alberto, se incorpora al populismo para tratar de atenuar el semblante totalitario que el populismo tiene. Es decir, que las dos figuras tienen una función fundamental: reconstruir el alcance o el significado de su propia fuerza en relación a un electorado todavía indeciso, todavía inseguro. Pero no se trata de una contraposición nítida entre republicanismo y populismo. El populismo tiene mucha más consistencia, o la tuvo hasta ahora, en el discurso y en todos sus procedimientos, como para que su proyecto sea diáfana en todas las conductas de la expresidenta. Santiago, tenemos la última 15 segundos y 15 segundos de respuesta. Una cosa única en la tele, dale. Dale. Santiago, aún borroso, como vos decís, borroso este republicanismo, te remite a la experiencia de la renovación peronista, ¿no? Que también quiso ser republicana y eso no funcionó. Después naufragó, el peronismo no logró democratizarse. ¿Por qué habría que pensar que ahora con Pichetto, sumándose a Cambiemos, podría ser? Y en 20 segundos... Bueno, no empiezo por decir hasta luego, voy al núcleo del problema. Creo yo que lo importante es esto: la contraparte de este proyecto, de este tanteo republicano, es un perfil muy claro de lo que la Argentina puede ser si no intenta consolidarlo. En aquel entonces la contraparte del peronismo renovador no era necesariamente una fuerza que podríamos concebir como populista. Era una tentativa de que se le diera al radicalismo gobernante un respaldo en su gestión. Creo yo que aquí estamos delante de un fenómeno nuevo. Es la antítesis entre lo que ya se hizo y probó hasta dónde puede llegar el autoritarismo y lo que aún no se hizo y debe cumplir con su palabra. Santiago, muchas gracias por atendernos, recibirnos ahí en lo que uno presupone sería tu domicilio, así que verdaderamente agradecidos. Es cierto, aquí estoy sentado. Gracias a ustedes por el interés. Gracias. Está Beto Brandoni, gracias, verdad, en un día especial. Gracias. El estimado Jorge Giacobbe y a todos ustedes que nos acompañaron, como siempre. Quédense, ahora está José del Río con mesa chica y grandes invitados para analizar lo que pasó hoy. Hasta mañana. Thank you.